Gloria a Dios, vamos hoy iniciando, vamos a ir orando. Padre, te damos gracias en esta noche por permitirnos venir delante de tu presencia, a adorarte, a glorificarte, este tiempo de oración, este tiempo de comunión con los hermanos, este tiempo de relación contigo y juntos, Señor, de relación como hermanos en oración. Tu palabra nos enseña, Señor, que debemos orar los unos por los otros. Y queremos en esta noche clamar a ti, buscar tu rostro, rogar para que tú nos contestes, Señor. Tu palabra enseña en uno de los salmos que tú nos responderás con tremendas cosas, tú en justicia. Y es cierto, Señor, que es por la justicia de Cristo que nos respondes, es por la justicia de Cristo que nos oyes, pero también es por medio de la justicia de Cristo que respondes a todas nuestras necesidades. Venimos a adorarte, a exaltarte. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, dice el Salmo 65, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Señor, venimos delante de ti, venimos a adorarte y a glorificarte, pero también venimos a rendir nuestro corazón. Enséñame a amarte, Señor, enséñame a glorificarte. Purifica mi alma, purifica mis pensamientos en esta hora, mis hermanos, Señor, y a los que están en línea y a los que luego vean el culto, Señor, que tu Espíritu purifique nuestras almas, que nos muestre nuestros pecados, pero que también nos muestre la obra de Cristo, limpiándonos de ellos, redimiéndonos no solo oficial y legalmente, sino también vivencial y transformadoramente. Queremos entrar con manos limpias delante de ti, queremos entrar con manos santas, en santidad y amor, sin vanidades. Enséñanos a amarte, mi Rey. Y por eso entonamos estos himnos, uno antiguo, Señor, y uno más moderno, para adorarte en este tiempo, mi Rey. Aleluya. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Y dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades.
manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Damos gloria a ti, Señor. Enséñanos a amar. Ahora ponemos la vida de cada uno de los hermanos que está aquí presentes, de Natalia, Daisy, Dayan, Gabriel, Eliezer David, mi esposa, mi vida, Señor, delante de ti. Escudriña nuestros corazones, mi Rey, y no solamente quita lo que hay pecaminoso, sino pon el deseo de glorificarte, de adorarte, de bendecirte, que nuestro corazón con gozo quiera obedecerte. Tú sabes que en nuestras vidas hay peticiones por otros, pero necesitamos que tú obres en nosotros. Tal vez tenemos peticiones por familiares. Yo pido por mi mamá, por mi familia, por sus necesidades, por la salud de ella, por la salud de la familia de mi esposa, como en el caso de la suegra, de su sobrino. Y cada uno de los que estamos aquí seguramente tenemos peticiones que ahora levantamos delante de ti. Pero también pedimos, Señor, que tú obres en los corazones, porque la salud, Señor, que es muy necesaria, un día se acabará cuando partamos a tu presencia. Y tendremos ya no necesidad de salud, porque estaremos totalmente libres de enfermedad cuando estemos en tu presencia. Ahora lo que necesitamos muy profundamente es la salud del alma. Y pedimos por esas personas que están en nuestro corazón también, que tú obres sanidad en sus corazones. Nuestras familias, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros tíos, tías, primos, primas, personas que son muy cercanas a nuestro corazón, Señor, que tú obres en sus vidas y en sus corazones. Y también te pedimos por todos los que no te conocen, por las personas de alrededor, Señor, que hemos venido visitando en los negocios, en los locales comerciales, los vecinos, los que transitan y habitan en la calle alrededor de este lugar. Señor, toca los corazones y obra las vidas, cámbialos, trae un corazón puro y sin vanidades. Enséñanos a amar, enséñanos a amar. Aleluya. ¿Qué tal si cantamos una canción de alabanza, de la que estaba cantando hace un ratico? Antes de al que me ciñe de poder, que la cantamos el domingo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a alabar al Señor para iniciar animaditos la enseñanza hoy y el resto de intercesión esta noche. Una alabanza al Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza y en la congregación yo cantaré
Dios. Que Dios sea alabado y bendecido. Así como estamos de pies, ¿puedo preguntarles alguna petición especial de oración? ¿Cómo se llama su hermana? ¿Apledis? Ok, vamos a orar por la hermana Daisy. ¿Alguna otra petición? Déjeme copio para que no se me olvide. ¿Quién más? Hermano de David y prima de David. Él se llama Alejandro, ¿es? Felipe, perdón. Ah, sí. Felipe y ella, María Camila Orozco. Asbeidi, Arlevis. Es la hermana de Daisy. Aquí tenemos unas peticiones que nos enviaron por el internet. ¿Más? ¿Bien? ¿Todos finos? Vamos a orar entonces. ¿No se oye? ¿Se oye muy bajito? No, porque se estaba escuchando la música, tal vez está desconectado. Échale un ojito a ver. Vamos a orar entonces. Padre, ponemos en tus manos la vida de los hermanos o las familiares de las peticiones por los que se piden estas peticiones en esta noche. La hermana Daisy pide por su hermana que va a viajar y te pedimos, Señor, que tú le des un buen viaje a Harlevis, que tú la lleves. Daisy dice que es un viaje lejano y te pedimos que tú seas dirigiendo sus vidas, guardando sus corazones y guardando su físico también, su integridad no solo física sino también emocional, espiritual, que tú seas dirigiendo sus pasos y obrando en su vida. Entendemos, oh Santo Señor, que cuando tú estás con nosotros, nuestra salida y nuestra entrada en Cristo es guardada, como dice el salmista. Así que la ponemos a ella en tus manos y te pedimos también por la vida de Felipe, el hermano de David, y María Camila Orozco, la prima de David, para que tú obres en sus vidas, en todas las áreas, en todos los aspectos. Tú obres en sus corazones, tú obres en sus almas, tú obres en su integridad, tú obres en sus profesiones, en sus oficios, en sus familias. Tú obres transformación, salvación, santificación. Lo mismo pedimos para la familia de Daisy, para nuestras familias, nuestros familiares. Pedimos por la vida de doña Livia, que no está hoy con nosotros, pero que antes de la cuarentena, Señor, del año pasado se congregaba con nosotros los miércoles. Ella pide oración por su salud. Tú conoces su salud, su proceso en sus rodillas, en sus piernas, en sus articulaciones, todos los procesos quirúrgicos que ha tenido, Señor, y todas las cosas que ha pasado. Ha pasado muchas cosas, Señor, y te pedimos tú le des no solo paciencia y fortaleza, sino le des alivio en medio del proceso. Pongas tu mano, Señor, para al final aliviarla de todo dolor y de toda clase de dificultad. Permite, Señor, que cada vez esté mucho mejor. Gracias por ella. También pedimos por su hermano que vino este domingo, Marlon, y su esposa, y por toda su familia, por su hermana que también había venido alguna vez a un culto de miércoles. Obra en ellos, Señor, y guarda sus corazones en Cristo. Dora Núñez pide oración por la salud del cuñado Ovidio Orellán. Te pedimos, oh Santo Señor, también por él, para que tú obres en su salud. ¿Qué tiene, Señor? Tú lo sabes. ¿Qué pasa en su salud, en su cuerpo? Tú lo conoces. Tú entiendes, Señor, mucho mejor que nosotros, no solo la causa de la enfermedad, sino la vía para recobrar la salud. Y sabemos que tú puedes obrar un milagro, pero también sabemos que tú providencialmente puedes querer pasar por un proceso de sanidad más natural y normal acá en la tierra. Cual sea tu decisión, Señor, soberana, te pedimos tú obres en la vida de él y lo sanes y obres sobre su vida. Obviamente, Señor, dependemos de tu respuesta de acuerdo a tu voluntad, tanto por doña Livia como por la salud de ella, de Ovidio, por la vida de Daisy, de la hermana de Daisy, del hermano y la prima de David.
Dependemos de que tú obres, Señor, en tu misericordia. Y obviamente quedamos a disposición de ti, Señor, de que tú toques sus vidas. Pero confiamos, Señor, creemos y esperamos que tú nos respondas a la petición en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Había dicho que estaba mejor el sonido porque no hacía tanto eco, pero ahora sí hace más eco. ¿Ya se escucha mejor? ¿Sí? Si estaba más bajito, entonces no hacía tanto rebote. Es un reto porque el miércoles pasado predicó sobre la oración, enseñó sobre la oración Marcos, y lo hizo sin micrófono. Le colocamos el cable de línea del teléfono con el que transmitimos. Suena más natural, uno no se siente aturdido por el eco, pero sí los sonidos de la calle entran más. Entonces con el micrófono uno no pelea tanto contra la calle, pero sí pelea contra sí mismo. En el caso mío me toca ir más lento para que no se atropelle una palabra con la otra, así que téngame paciencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar continuidad a las enseñanzas de miércoles sobre el carácter cristiano, pero basados en un texto bíblico. Una vez más, vamos a continuar las enseñanzas sobre carácter cristiano los miércoles, pero basados en un texto bíblico, para que sea más una exposición de un texto que la enseñanza temática que veníamos trabajando. La enseñanza temática que veníamos trabajando la vamos a continuar los domingos a las 9:30 como parte de la escuela de liderazgo. Siervos para su gloria, ser antes de hacer, basados en el libro de Miguel Núñez. Hoy vamos a tocar entonces Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18. Y vamos a leer entonces en Éxodo 18 solo inicialmente los versículos 21 y 22. Ok. Éxodo 18, 21 y 22. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarás ellos contigo. ¿Cuál carga? La carga del ministerio de Moisés en ese momento. Vamos a ver cómo de nosotros hoy en día. Compartir el ministerio es el tema hoy. Compartir el ministerio. La realidad es que muchos entendemos el ministerio, como Pablo dice, que al parecer lo entendieron en la época en que él estaba preso y escribió la carta a los filipenses. En nuestro devocional diario íbamos en el capítulo 1, y en el capítulo 1 dice que él, estando preso, ve que más predican el evangelio los que quieren predicar a Cristo, inspirados por el testimonio de que él sufre por Cristo, pero que en ese entonces él también vio que algunos lo hacían por competencia, por añadir aflicciones a sus prisiones, como diciendo: ahora que Pablo está preso, nosotros le vamos a ganar evangelizando más y ganando más almas. Pablo dice: de todas formas, Cristo es predicado, sea por contención, como por pleito o por competencia, o sea por convicción de que deben hacerlo. Cristo es predicado.
pues a veces cuando hablamos de compartir el ministerio, a algunos no les gusta el tema de compartir las cargas de su llamado ministerial porque entienden que van a tener competencia. Cuando hablamos del pastorado, por ejemplo, algunos pastores rehúsan el tema de que haya multiplicidad de pastores en una iglesia que lo necesite, como en el caso de la congregación de Israel, que lo necesitó porque eran millones los que iban allí. No podía solo Moisés pastorearlos o liderarlos, y algunos lo rehúsan porque piensan que alguien les va a correr la butaca, que alguien les va a correr la silla, que le van a quitar el puesto. y es un temor normal porque, entre otras cosas, que solo se escuche aquí entre nosotros y entre los que están por internet y los que luego entren, ha pasado muchas veces. Sí ha pasado muchas veces que por querer hacer las cosas en equipo y no ser uno el único que tenga una responsabilidad ministerial, al compartir la responsabilidad, alguien quiera tomar la iniciativa de ponerse por encima de los demás y hacer que todo corra bajo su señorío o su dirección y desplazar los demás, y lo que llamamos hacer divisiones en un ministerio, en una iglesia. Pero porque eso suceda no quiere decir que no sea sano y que no debamos hacerlo. Si la gente predica herejías con la Biblia, no por eso dejamos de predicar la Biblia. Tenemos que predicar con la Biblia, así algunos tomen la Biblia para decir herejías. Si la gente, como en el caso del tiempo de Pablo, utiliza el llamado ministerial y el hecho de que una persona comparta su ministerio para querer generar divisiones y contiendas, no por eso vamos a dejar de trabajar en equipo. Para el ejemplo del Nuevo Testamento, Pablo anduvo con Timoteo, con Silas. ¿Quiénes más estuvieron en el equipo de Pablo? ¿Qué otro nombre recuerda? ¿No hay más? Timoteo y Silas. Tuvo uno que escribió un evangelio. ¿Cómo se llama? Marcos al principio, muy bien. Pero luego lo desechó y terminó Marcos con Pedro, pero también estuvo allí. Tuvo otro que fue con el que se fue Marcos, Bernabé. Tuvo otro que escribió otro evangelio, Lucas. Tuvo otro al que se le escribió otra carta además de Timoteo, Tito. Así podríamos ir nombrando toda la gente que caminó con Pablo en su equipo ministerial. Y algunos han cuestionado el hecho de que no solo Pablo, y no solo los discípulos de Cristo, los 12, exceptuando a Judas, pudieran ser apóstoles, porque a veces a ellos se les llamó apóstoles, porque iban en el equipo apostólico de Pablo. El asunto es que trabajó en equipo y compartió el ministerio. Ya vamos a llegar a una carta de Pablo, pero ahora nos compete Moisés. Para llegar a compartir el ministerio, como lo pide aquí Jetro, el suegro de Moisés, tenemos primero que aprender a compartir 2 o 3 cosas más. Primero, compartir lo que Dios ha hecho. Para hablar un poquito de lo que pasó en ese momento, vaya conmigo por favor a Éxodo capítulo 18, versículo 1. Y dice que oyó Jetro, el que le dio el consejo que leímos en los versículos 21 y 22, Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, hoy en día le decimos Gersón, pero ahí dice Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Este es el significado de Gersón. Y el otro se llamaba Eliezer, hoy en día dicen Eliezer, pero es Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Eso significa, me ayudó significa, o la ayuda de mi Dios, Eliezer. Ahora, hagamos un paréntesis. En el versículo 3 dice que después que Moisés la envió, leemos en Éxodo 4 que Moisés se fue hacia Egipto cuando regresó con su esposa y con sus hijos. Pero aquí nos da la clave de que estaban ahora con el suegro, porque la había enviado muy seguramente mientras pasaron el Mar Rojo y otra cantidad de cosas. Ella estuvo con el suegro de Moisés. Entonces en el versículo 5 se nos dice
Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda, o sea, al lugar donde moraban. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, su suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. El versículo 8 nos dice que Moisés contó. Hermanos, antes de compartir responsabilidades ministeriales, tenemos que aprender, cuando ya tenemos un liderazgo ministerial, a seguir compartiendo, que sería contar, compartiendo con aquellos que no son de nuestro ministerio y que ni siquiera son cristianos, lo que Dios ha hecho por nosotros. El equivalente del tiempo de Moisés a la liberación de Egipto es para nosotros hoy en día el haber sido liberados, porque eso apuntaba a lo nuestro, de la esclavitud del pecado y de la condenación por el pecado, por la obra de Cristo. Y muchas veces, muchos ministerios, muchos líderes ministeriales, muchas personas con responsabilidades no quieren compartir su ministerio con otros, delegar funciones. Hasta ahora digo eso de delegar funciones porque a veces da la impresión de delegar, es decir, haga esto, y no compartir responsabilidad. No quieren hacerlo porque ya ni siquiera comparten con otros la salvación en Cristo, lo que Dios hizo por ellos y por los que ellos están liderando en el ministerio. Y se sorprendería uno que incluso líderes de ministerios evangelísticos, y uno diría, bueno, pero es que es un ministerio evangelístico, que predican desde un púlpito en campañas, de pronto en la calle, y que tienen personas que los ayudan para predicar, a veces solo lo hacen mientras están en sus campañas o mientras están desarrollando su labor profesional, pero ya no comparten con nadie más lo que Dios hizo. Y de ahí viene la sequedad o la indisposición para compartir responsabilidad, porque dejamos de caer en cuenta que esto es una obra gloriosa de Dios y que aún hay otros que todavía necesitan conocer al Señor Jesucristo. Él le contó a su suegro, y su suegro, que era un sacerdote de Madián, que seguramente conocía muchos dioses. Hay que entender el contexto. Todavía no entienden ellos muy bien que solo existe un Dios verdadero. Entienden que existen muchos dioses, un Dios para cada pueblo, para cada región. Él entiende, este Dios es más grande, el Dios de Moisés es el verdadero Dios. Todavía no para ellos porque sea el único, pero sí es porque es el que está por encima de todos los demás dioses. Y si está por encima de todos los demás dioses, los humilla, como humilló al pueblo de Egipto con sus plagas, porque cada plaga, como se ha estudiado en la historia, correspondía a una deidad pagana o a un dios pagano que tenían los egipcios. Entonces fueron humillados. Si humilló Dios a estos dioses de Egipto, Él es el más grande, a Él me voy a convertir, a Él le voy a ofrecer sacrificios. Y eso permite que la obra evangelística continúe. De hecho, Pablo le dice a Timoteo: haz obra de evangelista. Lo vamos a tocar en su segunda carta, pero precisamente cuando le dice obra de evangelista estaba pastoreando, y es porque a veces se nos olvida que aunque yo esté liderando un ministerio dentro de la iglesia, incluso el pastoreo, yo también puedo compartir el evangelio y seguir compartiendo lo que Cristo hizo por mí y por otros a quienes todavía no lo conocen. Esa es una condición. Históricamente hablando, también nos enseña lo que hemos venido trabajando en cuanto al ministerio y el carácter, que esto es un proceso. ¿Por qué nos recuerda el proceso? Porque el proceso fue en Moisés. 40 años vivió en Egipto. ¿Cuántos años duró en el desierto? Otros 40 años.
Jetro nos está recordando que el Moisés que Dios usó para sacar al pueblo de Israel ya había pasado por un proceso. Tuvo una esposa, tuvo unos hijos, pero no los tuvo como el príncipe de Egipto o como el descendiente de Faraón, sino que los tuvo como un humilde pastor en el desierto de Madián. Y nos está indicando, obviamente por el contexto histórico, que para poder llegar a ese nivel de entender que debemos pasar a transmitir la responsabilidad se necesita un proceso de madurez, y no es de un día para otro, o como dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3, cuando habla de las características de los pastores o los ancianos: no un neófito, no alguien recién convertido, debe ser alguien que haya pasado por un proceso. ¿Qué más tiene que compartir la persona antes de aprender a compartir responsabilidades ministeriales? Debe compartir primero lo que Dios hizo o ha hecho todavía con las personas que no conocen al Señor, pero también debe compartir lo que Dios está haciendo a través de su vida ministerial o de servicio. Verso 13, Éxodo 18:13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. ¿Qué era juzgar? Era como ya lo vamos a ver en el contexto. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Al día siguiente que llegó su suegro, que empezó a ofrecer sacrificios, que tuvieron una buena comida, Moisés empezó a trabajar en su ministerio. Y eso les llevó desde la mañana hasta la tarde. Verso 14, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas solo, tú solo, y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Esa es la dinámica del ministerio que tenía él. Cuando tienen asuntos, y ahí nos damos cuenta que consistía juzgar al pueblo. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, debe ser problemas o dificultades, y yo juzgo entre el uno y el otro. Había conflictos seguramente, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Eso los juzgaba o aliviaba o calmaba los conflictos aplicando la ley de Dios. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Y le aconseja: está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Verso 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Y luego viene el consejo de que tenga más personas para que puedan atender al pueblo. Si primero debemos compartir lo que Dios ha hecho con aquellos que no se han convertido, y esto muestra el proceso de madurez que tenemos en el Señor, lo siguiente es compartir lo que Dios está haciendo a través de nuestras vidas y ministerios con las personas que vengan integrándose al ministerio. Esto necesita humildad, y esto muestra ya no solamente que tenemos un proceso de conocimiento y entendemos que no solamente servimos en la función que se nos delegó, sino en el mundo entero, sino también muestra que hemos aprendido a ser humildes y a escuchar a los demás. Una de las grandes dificultades para que las personas compartan su labor ministerial es la falta de humildad, el orgullo y la indisposición para escuchar sugerencias o alguna clase de comentario. No me diga nada. Hay un chiste viejo, una anécdota, para no decir chiste, para que no crean que estoy contando chistes, que alguna vez la escuché a un pastor, la he contado varias veces. El pastor que está predicando y dice: así como Moisés metió los animales en el arca. Entonces un hermano se levanta y dice: pastor, no fue Moisés, fue Noé el que metió animales en el arca. Y él dice: bueno, ¿quién es el pastor, usted o yo? Así que si yo digo que es Moisés, punto. Eso muestra la incapacidad para escuchar a alguna otra persona, para que le recuerde algo que se le olvidó, para que le corrija algo en lo que se equivocó, o para que simplemente le sugiera algo que tal vez puede que no haya tenido en cuenta.
Necesitamos escuchar. Yo sé que aquí queda difícil a veces escuchar, pero necesitamos escuchar. Estoy hablando de la parte física. Pero sabe que a veces no es el ruido externo el que nos impide escuchar, sino el ruido interno. A veces nuestra voz es tan fuerte y la queremos ejecutar a como sea, a como dé lugar, especialmente en las labores ministeriales, que nadie nos puede decir nada, porque no lo escuchamos. Este era el suegro de Moisés, le tenía respeto, pero estaba entrando a la congregación y apenas estaba realmente convirtiendo, o parecía estarlo haciendo, al Dios de Israel. Y de todas formas Moisés lo oye, claro, porque era un hombre de edad y todo lo demás. Y vamos a ver que los ancianos en que se distribuye, después le llama así en Números capítulo 11, que es el texto paralelo a este texto, seguramente eran personas ya de edad. Y las personas de edad, como también en Timoteo, Pablo a Timoteo, son personas que se supone que tienen experiencia con Dios, por lo menos experiencia, y son maduras. Pero es más que eso, es que Moisés estaba disponible para escuchar. Y estaba disponible para escuchar porque estaba también primeramente dispuesto a compartir lo que Dios está haciendo. Hermanos, la falta de comunicación demuestra la falta de recepción de ideas o de comentarios. Estoy con un ministerio, digamos que levantamos un ministerio, para no decir nada de lo que tengamos acá, levantamos un ministerio a mujeres trabajadoras sexuales o que están en la calle vendiendo su cuerpo. Lo levantamos con unos hermanos y lo desarrollamos con ciertas actividades y todo lo demás, y de pronto yo nunca les digo cuál es el objetivo del ministerio, nunca les comento qué es lo que Dios ha venido haciendo en el ministerio, los que se vienen uniendo, sobre todo nuevos, nunca transmito. Y por eso el pastor y los que están liderando un ministerio, cualquiera que sea, tiene que ir repitiendo cuál es la misión, la visión del ministerio, qué es lo que creemos según la palabra de Dios, ir repitiendo qué es lo que hacemos con la palabra de Dios, ir repitiendo el evangelio incluso a los que están en el ministerio. Y por eso la gente se pierde y dice, pues no sabemos qué estamos haciendo, y a veces no lo decimos porque tampoco queremos que la gente se involucre. Simplemente haga esto, haga aquello y ya, y no más. Y yo sé que en el caso personal mío a veces transmito demasiado, y alguien me dice, pero ¿por qué volvió a decir esto que ya había dicho? Y yo siempre comento, porque está llegando personas nuevas. Nuestra misión, por ejemplo, como iglesia es, ¿qué dice allá, Natalia? Esa es nuestra razón de existencia: el conocimiento de Dios, el amar al prójimo y el servir al mundo. Lo resumimos en conocer, amar y servir. Así lo resumimos. Y siempre queremos que eso se vaya dando cíclico, que las personas conozcan a Dios, pero que nos amemos entre nosotros, que es lo que manda la Biblia. Conozcan al Dios conforme la Biblia, al Dios verdadero, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Cristo, y tengamos comunión entre nosotros amorosa, y sirvamos al mundo en lo que podamos ayudar al mundo, pero también y principalmente haciendo discípulos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, esa es nuestra misión, es la forma como lo hacemos, y por eso repetimos mucho: conocer, amar y servir. La visión es bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia impactará a Bucaramanga, Santander y al mundo entero, pero empecemos por acá. ¿Con qué lo impactaremos? ¿Con lo bonito que somos? ¿Con lo bien que cantamos? ¿Con lo mucho que realizamos? ¿Con la tremenda infraestructura que poseemos? ¿Con qué queremos impactar al mundo? ¿Qué dice el texto? Con el evangelio, con el mensaje de salvación en Cristo. O sea, queremos que la gente se convierta y se santifique basado en el evangelio, la buena nueva de salvación en Cristo. Si no lo repetimos, es complicado. Entonces el que esté liderando, por ejemplo, que ahorita estamos en un proceso con el ministerio de música, y el que esté liderando cada ministerio, si no se recuerda eso, pierde el rumbo y piensa que solo sus actividades es lo fundamental, y le impide también ser flexible frente a sugerencias para cambiar sus actividades, porque piensa y dice, bueno, no podemos hacer las cosas diferentes como las venimos haciendo. ¿Por qué no? Si ya no estamos impactando con el evangelio de la misma forma, tal vez así no nos están escuchando, no nos están entendiendo la predicación del evangelio. ¿Qué tal si hacemos esto? Y sobre todo tenemos que ser mucho más flexibles cuando estamos fuera del local de la iglesia para desarrollar el ministerio.
porque necesitamos ver cómo podemos llegar a las personas. Entonces necesitamos humildad, pero para eso debemos no solamente compartir lo que Dios ha hecho, sino también ir compartiendo lo que Dios está haciendo por medio del Evangelio en nuestras vidas, en nuestro ministerio. Y al final, cuando ustedes se dan cuenta, el consejo de Jetro tiene una cuestión inicial. Le dice: primero enséñele a todo mundo. Dice el versículo 20: enseña a ellos, a todo el pueblo, delante de Dios, a todo el pueblo las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Es decir, no deje de predicar. No deje de predicar en público y en general. Tal vez haya personas que entiendan mejor lo que se está haciendo dentro de un ministerio, dentro de una iglesia, y sea más de confianza para delegarle ciertas funciones, pero en general a todos los miembros de un ministerio, de una iglesia, de un equipo evangelístico, a todos se les debe recordar, como dice allí en el caso de Moisés, versículo 20, las leyes y ordenanzas. Ya nosotros no son las leyes y ordenanzas, sino el Evangelio. Cristo cumplió la ley y ahora nosotros vivimos por la ley del Espíritu, es decir, cumplimos la ley moral por agradecimiento a que Cristo cumplió la ley total para salvarnos del pecado. Entonces vamos a segunda de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo. Y nos damos cuenta que en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, segunda de Timoteo capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, que es pastor en Éfeso: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. O sea, esto que le voy a decir es muy importante: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea, sigue predicando, que sigan conociendo el Evangelio de todas las maneras posibles, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, y le dice: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. O sea, Timoteo, tú evangelizabas, pero ahora que estás pastoreando debes seguir recordando el Evangelio por medio de la predicación. Timoteo, habrá un tiempo en que haya personas que no quieran escuchar, y mientras quieran escuchar, recuérdales lo mismo, el Evangelio, de diferentes formas, con diferentes aplicaciones, para que lo vivan en su vida práctica, de familia, de trabajo y en todo lo demás. Pero no dejes de predicar. Y alguien dirá: pero bueno, para ser un líder de ministerio yo no tengo que ser un predicador. No, pero sí tiene que recordar en su lenguaje sencillo, con las personas que está trabajando en el ministerio, el Evangelio, y preguntarles cómo lo están viviendo en su vida, y preguntarles cómo lo están transmitiendo. Pero si yo estoy liderando, por ejemplo, el ministerio musical, solamente es tocar y cantar y ya. No. Hermanos, ¿cómo están? Yo no soy el pastor, yo estoy liderando aquí música, pero yo tengo que recordarme a mí mismo el Evangelio, que Cristo murió por mí. ¿Cómo están ustedes con el Evangelio? Así de sencillo, para que no perdamos el rumbo. Entonces vemos que el consejo es: predique constantemente, no deje de hablar, porque es que si se va a poner uno por uno, cuando se crece mucho, como se le creció a él la cantidad de trabajo, porque eran muchas familias y muchas personas, a Moisés no va a darle el tiempo, y se va a agotar y se va a quemar. Entonces no deje de hacerlo públicamente en conjunto. Pero cuando hayan casos particulares, para aplicar el Evangelio en consejería, que mi mujer se metió conmigo y que no me quiere hacer el arroz, para ponerlo en nuestro tiempo. No, que aquí el hermano está discutiendo conmigo, que dice que yo no creo realmente en Cristo, que yo soy un inconverso y todo lo demás. Cuando hay conflictos entre hermanos dentro de las mismas familias, de familias distintas, pues si se creció mucho el asunto y no alcanza, comparta el ministerio, delegue a otros. ¿A quiénes? Sin perder Timoteo, les recuerdo
los versículos 21 y 22 de Éxodo con los que iniciamos. Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, personas de testimonio, no solo de capacidades o conocimiento, de testimonio, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ahí nos damos cuenta que había muchos, había miles. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, que era una especie de consejería basado en la ley, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Le pido por favor que usted lea en su casa Números capítulo 11, especialmente en el versículo 17, se dice que Dios le dio del mismo espíritu que había en Moisés a estos hombres que juzgaron en Israel con él. Es decir, que el Espíritu Santo no solamente capacita al que lidera, también capacita a los demás. Y a veces uno piensa, pero es que el de los dones o los talentos soy yo. No, si usted está liderando, usted tiene que buscar. Algo que he repetido con los hermanos en estos días es: el ministerio se hace yendo a ministrar, pero también llevando a otros con nosotros a ministrar. Si yo lo hago solo, me quedo como el llanero solitario. De pronto ustedes no conocen eso, ¿no? Una serie que había en Estados Unidos, era un hombre en el lejano oeste que andaba haciendo justicia con balas de plata. ¿Nunca lo vieron? ¿No? El hombre estaba solo, era el llanero solitario. Pero hasta el llanero solitario tenía un indio que lo seguía, que se llamaba Toro, el indio. De pronto va conmigo alguien que me aguanta, que me soporta y que quiere apoyarme, pero no se elabora un equipo, como este llanero solitario llevaba un indio ahí pegado, porque yo no estoy buscando que otros me apoyen, y cuando termine mi ministerio, yo que era tan importante y que solamente tenía el don y la capacidad, otros tampoco lo han desarrollado, por el Espíritu Santo no han sido capacitados, ahí se acabó el ministerio. Iglesias enteras se han acabado porque el pastor se fue y no hay quien pastoree. Ministerios se han acabado porque el líder se fue y no hay quien lidere. Eso es lamentable. Segunda de Timoteo capítulo 2, Pablo lo resume así, en el versículo 2. ¿Qué le manda a Timoteo? Lo mismo que le recomendó Jetro a Moisés para la iglesia ahora. Lo que has oído de mí, segunda de Timoteo 2:2, ante muchos testigos, esto encarga. El evangelio es lo que había oído de Pablo. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dos características: fieles e idóneos. Eso resume todo lo que dijo Jetro a Moisés. Ahora aquí Pablo a Timoteo. Lo primero es fidelidad. Ojo, no solo fidelidad al que lidera, porque alguien dice: aquel que no me lleve la contraria, ese es el fiel, ese es el que voy a dejar en el ministerio. No necesariamente porque no lleve la contraria, porque puede sugerir algo que no se esté haciendo, que pareciera contrario, y hacerlo por amor al Señor y que sea de bendición y que se deba adoptar. Fidelidad es que permanezca primeramente en la fe en Cristo y que esa fe la aplique en su vida práctica y tenga credibilidad frente a los demás, que se le pueda creer que es una persona que puede también servir, porque su testimonio, su vida muestra todo lo que él dice primera de Timoteo 3. Idoneidad significa que sea capaz de hacerlo, pero que primero sea fiel y luego capaz antes de que lo haga. Por eso es que estamos en la serie de ser antes de hacer. Pero hay que encargarle a otros. Siempre debemos buscar, y siempre Dios pondrá personas. ¿Van a ser perfectos? No. ¿Van a ser libres de defectos? No. Pero recordemos que en este momento debemos aprender, cuando tenemos algo de parte de Dios, su ministerio, a seguir compartiendo lo que Dios ha hecho con los que no conocen a Cristo aún, a compartir lo que Dios está haciendo con las personas que se vayan involucrando en el ministerio, y a compartir el ministerio, compartiendo el evangelio con todos los que están en el ministerio, pero también delegando responsabilidades con ellos, haciendo equipo. Y una vez más, creo que es la segunda o tercera vez que repito delegar responsabilidades, porque a veces se entiende que delegar responsabilidades es decirle: haga esto y ya, y no le escucho sugerencia. No es trabajo en equipo, así yo esté liderando.
le escucho sugerencias y trabajamos juntos. Es trabajo en equipo porque necesitamos gente que sea enseñable y buena para enseñar. Timoteo, como has oído de mí, esto encarga a otros igualmente. Tú que te has dejado enseñar, busca a otros como tú que no se desconecten y digan simplemente: deme el ministerio, deme el liderazgo, deme el cargo, deme el oficio, deme el servicio que tengo que hacer, y no me pregunte, yo miro a ver cómo lo hago. No, seguimos conectados. Por eso a veces iglesias siembran otras iglesias, y el que se puso como plantador de iglesia se desconectó de la iglesia que lo envió y terminó siendo una iglesia por allá sola, aislada, y a veces hasta enseñando cosas que no corresponden a la palabra, porque no era una persona enseñable, que oyera antes de buscar quién lo oyera, que rindiera cuentas antes de buscar a otros que le rindieran cuentas y trabajaran con él. Nos damos cuenta de la importancia de la madurez. Aprender a compartir el ministerio es aprender primero a saber que tenemos un proceso de acuerdo a los 3 puntos que vimos. Segundo, aprender a ser humilde para escuchar a otros. Y tercero, aprender a entender que el trabajo Cristo lo mandó a hacer en equipo, no solos, porque debe continuar. El secreto aquí, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2, es: Timoteo, si quieres que la obra de Dios continúe, haz lo mismo que yo hice contigo. Aquí entre nos, que no salga de Latinoamérica, mi mentor es el pastor Héctor, yo lo he mencionado varias veces, el pastor anterior a la iglesia, y le estaba comentando algo sobre alguien en la iglesia, porque él es mi mentor. Y él me dijo, hace ya rato, él me dijo: lo mismo que yo hice contigo, haz con esta persona. Así me lo dijo. Qué bonito, ¿no? Como decía Pablo: Timoteo, lo mismo que yo hice con usted, hazlo. Que no se puede hacer exactamente igual porque no todos somos iguales, sí, eso es cierto. No, los tiempos serán distintos, las formas, pero tenemos que aprender a compartir. El ministerio es en conjunto. Y vamos a terminar orando. Vamos a ponernos sobre nuestros pies de nuevo para orar, para interceder al final. Vamos a interceder por una familiar de mi esposa que tiene una dificultad muy grande interna. Y vamos a interceder por Colorados. Víctor Linares pone en oración el proyecto de Colorados, que es el hermano de Marcos Linares, el hermano Marcos, que está trabajando fuertemente allí con nosotros. Padre, oramos por la vida de Yomaira y pedimos que tu Espíritu Santo, así como vimos o recordamos según Números 11, que puede obrar capacitando así como a Moisés también a otros, ahora no en capacitación sino en consuelo, así como nos ha consolado a nosotros y ha obrado en nuestro corazón y ha aquietado nuestra alma y ha traído paz y ha traído gozo y ha traído estabilidad a nuestro ser, también lo traiga sobre la vida de ella. Ella ha escuchado el Evangelio, ella ha oído tu palabra, ella ha caminado de una u otra forma en una iglesia o en unas iglesias. Te pedimos que tú que estás allá obres ahora como estás obrando en nosotros acá, porque en medio de las circunstancias que estamos viviendo, en medio de las dificultades que cada uno de mis hermanos acá presentes están viviendo y yo también, tú nos has dado cierto grado de paz y estabilidad, porque nos consuelas con el hecho de que estás al control de todo, que así también ella sea consolada de forma sobrenatural por tu Espíritu Santo internamente, poderosamente, controlada, sujetada, sometida al control de tu Espíritu Santo en su corazón, en sus emociones, en sus pensamientos, en sus sentimientos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y también te pedimos, Señor, como pide Víctor, el hermano de Marcos Linares, que tú obres en el proyecto en Colorados, para que tú abras el camino, nos muestres el local, el lugar donde poner un punto de predicación o propiamente de congregación, alquilado, prestado, lo suficientemente grande, sea un local meramente o una casa. Nos des los recursos que aún no tenemos, pero que están en tus manos a través de las personas que tú muevas para apoyar el proyecto, y que tú nos dispongas a trabajar como equipo cada vez más, como lo que hablamos hoy, compartiendo el ministerio para plantar iglesia allá, y que podamos hacerlo en conjunto
y que podamos lidiar con toda clase de dificultad externa e interna entre nosotros, y que pueda establecerse como se ha planeado, que uno del equipo quede allá viviendo, por lo menos visitando frecuentemente cuando tengamos el lugar para congregarnos, y que tú toques las vidas y que tú abras los corazones, y que se establezca una iglesia en este sector por el cual hemos venido orando, y en el cual desde hace rato el hermano Carlos, que es el líder plantador, ha venido trabajando. Obra, Señor. Yo sé que la tentación en nuestro corazón es decir, pero bueno, también tienes que obrar en la iglesia. Sí, también, en nuestra iglesia y en todas las iglesias locales, pero que cada iglesia vaya generando otras iglesias, porque se necesitan iglesias de sana doctrina y de estabilidad bíblica conforme a tu palabra en el Evangelio en cada lugar. Y sabemos que en ese lugar se necesita, no solo por la correcta predicación del Evangelio que se necesita en ese sector, sino que también se necesita una congregación viviendo correcta y sanamente el Evangelio. Así que te pedimos que tú nos respondas en ese lugar, y en esta iglesia también, y en todo lugar, pero concretamente te pedimos hoy por Colorados, y que acá, Señor, nosotros podamos seguir y continuar viviendo y entendiendo que debemos ser humildes, buscar ser cada día más claros en que estamos en un proceso, aceptando el proceso y viendo en qué etapa nos llevas, para ir asumiendo responsabilidades, pero no para quedárnoslas nosotros solos, sino para compartirlas con otros y hacer el ministerio juntos, porque esto no se hace solo, Señor. Yo no puedo pastorear una iglesia solo, y compartimos el ministerio pastoral de una u otra forma cuando otros junto con nosotros trabajan en ciertas funciones. No se puede criar una familia solo, se necesita padre y madre. No se puede trabajar en un grupo de personas solo, se necesita un equipo, Señor. Así que ayúdanos, permítenos tener ese espíritu de unidad, no solo de humildad, de paciencia en el proceso, sino también de unidad, para limar asperezas, vencer orgullos, derribar toda clase de obstáculo entre nosotros y trabajar cada día más unidos. De paso, Señor, que así también sigas obrando en la vida, familia y en el sector que está alrededor de la casa y de la familia de Dayan, porque allá también venimos trabajando y venimos orando con ellos, y te pedimos que tú sigas glorificándote en las peticiones puntuales de ellos, en sus necesidades y desde ellos en todo ese sector, Señor. Te lo pedimos, te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Un abrazo virtual para todos.